Para impartir la conferencia del día de hoy, el duelo ante la pérdida de mi mascota, nos hace el honor de visitarnos e impartirla el licenciado David Osorio Ibarra. Él es licenciado en Psicología por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en logoterapia. Tiene un diplomado en Conducta Suicida, Prevención e Intervención por la Universidad Intercontinental. Tiene el diplomado en Tanatología y el diplomado en Consejería y Acompañamiento Tanatológico, orgullosamente por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Es capacitador para diversas instituciones gubernamentales, docente a nivel licenciatura, responsable del Servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha publicado diversos artículos y desde hace muchos años, orgullosamente, también docente, instructor del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Yo le agradezco al licenciado psicólogo David Alberto Osorio Ibarra que nos imparta la conferencia del día de hoy, el duelo ante la pérdida de mi mascota. Muchas gracias, profesor. Son todos suyos. Bien, pues buenas tardes a todas, todos. Qué bueno que tenemos la oportunidad de seguir coexistiendo, seguir relacionándonos, seguir coincidiendo en lo que es este tipo de actividades que generosamente el instituto pone al servicio de las personas, de la gente o como nos queramos mencionar. Llamaba mi atención que dentro de las temáticas que se han venido abordando, quizá no habíamos tenido la oportunidad de incursionar en lo que es el fallecer o el ver morir, estar en la experiencia de muerte de otros seres vivientes, como en este caso nos centraremos en las mascotas. Y también observar los procesos de enfermedad que muchas veces develan lo que para nosotros nos depararía también la propia existencia. Vamos a hacer, sí, a lo mejor algunas apreciaciones un tanto reflexivas, existenciales, o que ahonden en lo que es esta forma de relacionarnos con otros seres vivos. Voy a tratar de ser como muy puntual, muy exacto en los planteamientos que me gustaría que ustedes tuvieran presente para que no perdamos esta oportunidad de seguir en un proceso de humanización gracias a las formas como podemos aprender para relacionarnos o vincularnos con todo lo que forma parte de nuestra existencia. Entonces, como usualmente hacemos, les invitamos a participar o a dejar sus comentarios en lo que es el chat de la sesión para que desde ahí también ustedes puedan ver qué otras formas tenemos de mirar lo que también está allí con nosotros en el mundo. Partamos de esa idea entonces, la del ser relacional. No olviden que los seres humanos, desde que llegamos a este plano existencial, estamos condenados a relacionarnos. No hay manera de escapar a las relaciones existenciales o a las relaciones cualesquiera que éstas se puedan dar. Usualmente voy a hacer también algunas señalizaciones en las diapositivas. Una disculpa en caso de que llegue a ensuciar un poquito la imagen. Solo es para ir bajo una secuencia. Recuerden que desde que llegamos a este mundo, o bien cuando los padres amablemente han planificado nuestra aparición en el mundo, desde ahí ya nos están viendo como un ser que se va a relacionar con estos tiempos, esta época, o todo lo que está allí ya dispuesto para nosotros. Aunque nosotros digamos, no quiero estar aquí, ¿por qué me trajeron aquí? No me gusta estar aquí. Bueno, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con esto que tocó para nosotros o para esto en donde nos dispusieron. Si con el paso del tiempo nos vamos habituando, nos vamos adaptando o vamos asumiendo que es una experiencia, la vida es un ciclo de experiencia que en algún momento culminará, quizá a partir de esa visión nosotros tendríamos la oportunidad de generar mejores encuentros humanos, existenciales, con las personas, con el mundo o con otros seres vivientes, como se los mencionaba. La intención hoy no será centrarnos en las personas, no será centrarnos en las relaciones personales o en las relaciones humanas, sino hoy buscaríamos esto, que averigüemos un poco de cómo es nuestra relación con los seres vivientes que aquí cohabitan, para que desde ahí veamos si estos han tenido la oportunidad de humanizarnos o si nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar
ese aprendizaje o esa experiencia que nos pueden dar por el simple hecho de mirarles también como otros seres vivientes que nos acompañan, seres vivientes que nos resguardan, seres vivientes que se vuelven nuestros aliados, seres vivientes que generan muchas formas de entendernos y que a veces no nos damos el tiempo para poder entender eso que nos nutre o eso sin lo cual seguramente sí que seríamos seres muy belicosos, seres muy confrontativos, seres destructivos, y ya lo somos, ¿eh? De hecho, igual, acuérdense, son apreciaciones generales, el ánimo no es de juzgar a nadie, sino entendernos en cómo somos los seres humanos. Si hay seres, como se ha visto en el análisis de los estudios de caso de muchas personas, si hay seres que llegan a ser sociópatas o si llegan a tener ciertas conductas límite de personalidad, etcétera, etcétera, es quizá porque no tuvieron la oportunidad de relacionarse con otros seres vivientes, como hoy lo vamos a tratar de exponer. Entonces, hoy vamos a tener ese foco, observar un poco nuestra forma de relacionarnos con otros seres vivos, ver si esa oportunidad inicial la tuvimos durante nuestra niñez, la tuvimos quizá en la adolescencia, la tuvimos hasta la edad adulta, o bien llegó esta oportunidad en la edad adulta mayor, porque en alguno de esos momentos llega ese encuentro. Lo voy a decir rápidamente. Si el encuentro llega con estas mascotas en nuestra niñez, se hace un gran favor hacia el ser humano cuando tenemos esta posibilidad de empezar a relacionarnos con seres vivos de otra naturaleza, que es la naturaleza irracional. Desde esa naturaleza irracional ya tenemos una gran ventaja. Nuestras mascotas no nos van a juzgar. Nuestras mascotas seguramente nos van a recibir a su manera tal como somos. De ahí la incondicionalidad que muchas veces se puede generar en un vínculo entre personas y mascotas. No con todos generamos relaciones incondicionales. Incluso, pese a que los seres humanos tendríamos esa oportunidad de volvernos seres incondicionales, estar para ti o que tú estés para mí sin condición, ni siquiera nuestro razonamiento nos ayuda a tener este tipo de vínculo y muchas veces sí lo generamos con estas mascotas. En la infancia se nota mucho eso, cuando los niños protegen a sus mascotas para que no las maltrate un adulto o cuando el mismo ser viviente, la mascota, sin entenderlo, pero sí sintiéndolo, es capaz de defender al pequeñito con el que ha generado un vínculo, con el que ha generado estas sensaciones emocionales que sin duda nos llevan a tener ánimo para coexistir con las personas. Ahí también lo podemos ver. En la adolescencia muchas veces no hay tanta cabida para relacionarnos con mascotas, salvo en algunos individuos que tienen características emotivas inhibidas, como podrían ser las de la tristeza. La emoción de la tristeza es una emoción inhibitoria. Nos hace decaer, nos hace inhibirnos, nos hace hacer introspección y gracias a esa forma introvertida de mostrarnos en algún momento, también damos espacio para coexistir con otras mascotas, no tanto con personas, pero no es lo habitual. En el caso de que sí se manifieste esta emoción, es donde podríamos ver a seres tristes, seres melancólicos o seres nostálgicos conviviendo con las mascotitas. Si tenemos otro tipo de emoción, el enojo, el miedo o incluso la alegría, desde ahí preferimos relacionarnos con personas porque las personas pueden solventar mucho mejor lo que son los enojos. Es como ir a psicoterapia, ¿no? Y una persona me va a ayudar a gestionar esto, o en el miedo, verbalizarlo con una pareja, un amigo también me puede ser más útil, o en lo que es la alegría. Cuando estamos dispuestos en la alegría, preferimos relacionarnos con las personas y no tanto con las mascotas. Entonces, en la adolescencia podría surgir esta oportunidad solo con estas formas de ser introvertidas y desde ahí que una persona tenga a este ser a su lado puede ser de gran ayuda. En el caso de los adultos, puede surgir la aparición de una mascota cuando se forman núcleos familiares. Y eso porque los pequeñitos promueven, ¿no?, este deseo de contar con una mascota. O, caso curioso, cuando dentro de una familia, dentro de un sistema familiar ya habitaba una mascota y por infortunio del existir llega la muerte de alguno de los integrantes, esa mascota también se puede volver un gran refugio. O gracias a esas mascotas nosotros podemos desarrollar rituales con los cuales vamos reconciliándonos un tanto con la existencia, o si la persona que era dueño de esta mascota ya no está,
aras de honrar a su memoria, también podemos hacernos cargo de este ser viviente que es una mascota. En el caso del adulto mayor, pueden llegar las mascotas cuando ya los núcleos familiares de origen quizá han vivido el nido vacío, y a veces tratamos de compensar las ausencias de otros seres, incluyendo en nuestra vida a una mascota. Entonces, esas son un poco las formas de aparecer de estos seres de orden inferior, como los llamaba Aristóteles, otros seres vivientes, pero sin los cuales seguramente nosotros no habríamos desarrollado suficiente sensibilidad o humanismo por no tener su presencia o no tener esta oportunidad. ¿Ok? Ahora, también algo que necesitamos revisar un poco como aprendizaje o para tenerlo presente es qué ocurre cuando se da la muerte o la pérdida de una mascota. Llega a entenderse como una experiencia emocionalmente desafiante y llena de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve desafiante? Porque hay que reacomodar la existencia ahora sin ese ser vivo, ¿no? Y como decíamos, si en el caso de un pequeñito con el que se ha generado un gran vínculo, gracias a esa mascota, llega a casa ese pequeñito y ya no ve a su incondicional o ya no ve a su amigo. También muchas veces ustedes lo han escuchado, lo han visto, los infantes, los niños tienden a nombrar así a estas mascotas como mi amigo. Curioso, ¿no? Porque en esta construcción de la realidad, un ser de orden inferior a quien no podríamos atribuirle ese concepto de amigo, un menor sí lo hace. Entonces, imaginen esta carga emotiva que está generando alguien para considerar un amigo a un ser viviente de orden inferior. Lo digo así, no por insensibilidad, sino para entender un poco estas diferencias en cuanto a los grados de racionalidad e irracionalidad. Si el pequeñito ya lo está concibiendo de esa manera, podríamos decir que este pequeño vaya que es sensible o vaya que está humanizado, y lo mejor que podríamos hacer es nutrir ese vínculo que está teniendo con la mascota. Si ya no está un día en casa esa mascotita, vaya que puede ser un desafío trabajar con estas emociones del niño, de la niña, o también podría ser un motivo para reconocer que hemos sido incapaces como adolescentes o como adultos de entender otras formas de relacionarse que sí está entendiendo un menor. Y más allá de cuestionarle el cómo se está comportando por ya no tener a su amigo, a su mascotita a su lado, hay que acercarnos para que en nuestra presencia se pueda descargar un dolor, se pueda descargar lo que es un sentir. Ese es el desafío, saber si nosotros nos hemos nutrido, nos hemos facultado para poder acompañar a alguien en la experiencia de muerte, respecto a un ser a quien puede entender como su incondicional o incluso como su amigo. Y es dolorosa porque, pues ya lo sabemos, ¿no? En lo que es la experiencia de muerte, o al menos en lo que se fecunda en ideas aquí en el instituto, saber que alguien ya no estará a nuestro lado, vaya que puede ser un gran conflicto existencial. Entonces, si yo por primera vez estoy entendiendo este fenómeno de la muerte y alguien me dice que ya nunca más voy a ver a mi amigo, nunca más voy a ver a mi mascota, nunca más voy a ver a mi aliado, a mi refugio, ¿cómo le vamos a hacer para que el pequeñito pueda entender ese dolor, ese dolus, eso que está atravesando en su interior? Desde estos ángulos, desde el desafío y el dolor, ahí también podríamos entender que la muerte de una mascota nos puede llevar al apropiamiento del modelaje. Desde esta muerte podemos empezar a modelarnos y a modelar a otros respecto a lo que será esta ausencia definitiva de un ser querido, de un ser amado. Para muchas personas, las mascotas incluso son consideradas como miembros de la familia y forman parte importante de la vida cotidiana. Si muere esta mascota, yo les puse hoy imágenes de perritos porque son los seres más familiares que tengo en cuanto a el compartir con mascotas, pero ustedes pueden pensar en un gatito, en un canario, en una tortuga, en un pececito, en lo que sea. Desde ahí, cuando ya le damos lugar dentro de nuestra familia a las mascotas, imaginen, ¿no? Lo cruel que puede ser el que esa otra vida indefensa o esa otra vida vulnerable, esa otra vida que dependía de uno, cuando ya no le vemos ahí en ese espacio que habíamos acondicionado para ese ser, sí, también eso es algo que nos permitiría saber si estamos listos también para en algún momento encontrarnos en la muerte de una persona.
Si ya es difícil la muerte de una mascota en mi niñez o en mi adolescencia o en mi edad adulta o en mi edad adulta mayor, vaya que sí podemos entender cuando un ser humano atraviesa la muerte de una persona, que puede tener mayores cargas significativas por todo lo que se compartió con ese otro ser consciente, racional, y que nos devolvía también formas de existir que en algún momento pues ya no se repetirán o ya no estarán. Para considerar también a las mascotas, apenas en este año, si no recuerdo mal, no tendrá ni más de 3 meses, ya incluso en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, por allí leí o me enteré de que un juez había concebido esta eh, presencia de seres al interior de la familia, se les conoce como familias no genómicas o algo así, tienen un nombre como muy particular, solo lo escuché una vez, pero la idea principal es que ya se acepta que una mascota forme parte de una familia no natural, discúlpenme, pero les invito a hacer como esa indagación para quienes estén interesados. Entonces vemos que también en la actualidad, si ya le damos estos espacios dentro de una familia a esos seres vivientes, es porque algo nos generan o algo nos provocan. También la intención de compartirlo es para que nos volvamos también más conscientes de que no siempre vamos a tener vínculos humanos o incluso hay más vínculos en la existencia que ahora se evidencian con claridad y en los cuales también tenemos la oportunidad de conocernos mejor. Si yo no experimento este vínculo con una mascota, como se los decía, puede ser que incluso, tómenlo con reserva, pero yo le estoy impidiendo a mi ser desarrollar emociones que únicamente podrían provenir de estas mascotas. Tal vez mis tristezas yo las puedo descargar con una mascota. Incluso ya en la terapia asistida con animales se ve todo el beneficio que podemos obtener al descargar las emociones con estas mascotas. No hay que hacerlo dramático, no necesitamos estar bajo una enfermedad o asistir a una terapia o a una intervención clínica en la cual esa presencia de las mascotas me ayude. Y entonces el poder coexistir con estas otras vidas es para hacerme más sensible y más humano, como lo decía al principio. Si les damos este espacio familiar, pues también a lo mejor tendremos que llevar esos cuidados hacia ellos desde un ángulo familiar, pero lo fundamental es ver qué nos están generando emocionalmente o cognitivamente esos seres por lo cual les damos el lugar o la posición que antes estaba reservada solo para seres humanos. A partir de eso, si los llevamos más a nuestra vida cotidiana o si los vemos en estas carreolas o si los vemos ya en estas, hay unas estéticas caninas o incluso hay spas caninos, insisto, hablo de lo que yo tengo más cerca en cuanto a información, es porque, pues sí, sabemos que ese otro ser también merece el trato humano o el trato viviente que he aprendido gracias a lo que me ha ofrecido desde esto que nos toca compartir. Quizás si hacemos ese tipo de trabajo o ese tipo de interacción con otros seres vivientes, cuando llegue la muerte de ese ser, también estaremos un poco más tranquilos por lo que pudimos ofrecerle o por lo que nos pudo ofrecer o incluso si desde ese modelado de ver que ya se experimentó este dolor o este desafío por alguien que ya no estará, pues tal vez también me ayudó ese ser viviente a entender lo que atravesaré cuando ya a mi lado no esté lo que es una persona. De ahí a tenerles gratitud, ¿no? De ahí a entenderlos como esos seres que merecen también atenciones como seres vivos. Hay que darles ese trato humano o ese trato como seres vivos, con lo cual nosotros no perdamos de vista que entre más cuidemos a los otros, también desde ahí vamos a poder desarrollar muchísimos valores. Y vaya que las mascotas nos permiten ver nuestra capacidad evolutiva o nuestra capacidad para madurar y entender el trato que estamos dando al resto. Porque si somos atentos, si somos cordiales, somos generosos, somos amorosos, somos serviciales con una mascota, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no hago esto también con una persona, con un individuo? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo con alguien que está en necesidad? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo con alguien que está en podredumbre o con alguien que está en carencia? ¿Por qué sí me entrego tanto a un animalito de orden inferior y no me entrego así a un ser humano? O al revés, ¿no?
¿Por qué me entrego de tales formas a un ser humano y por qué devalúo también la forma de existir de otro ser desde el cual sí podría yo aprender muchísimo? Creo que eso es lo que necesitamos ir recogiendo como especie que evoluciona o como especie que madura, el ver si en realidad nuestra conciencia coexistente tiene a todos en el mismo plano, no en un mejor plano a las personas, sino a todo cuanto existe, le tengo en el mismo nivel. Si le tengo en el mismo nivel, podríamos decir que he aprendido a entender la existencia. Mi cosmovisión es tan amplia que a todo le doy el mismo lugar. No estoy en conveniencias de, tú por ser persona mereces mejores tratos y tú como eres una mascotita, tú mereces las obras o mereces lo que para mí no sea tan necesario, ¿no? El tener, como decíamos, esta carga de conciencia o esta cosmovisión plena nos haría ver que a todo le damos el mismo trato existencial. Cuando una mascota fallece, es normal sentir también una profunda tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque ya no está nuestro incondicional, ya no está nuestro amigo, ya no está nuestro refugio, ya no está ese ser leal, ya no está quien nos defendía, ya no está quien nos acompañaba simple y sencillamente. En el adulto mayor también se vuelve en esa compañía. Se fue mi esposo, mi esposa murió, se fueron mis hijos, hicieron su propia vida, o mis hermanos ya se encuentran en otro plano, en otro lugar. ¿Y quiénes nos llegan a quedar? Estos seres que nos acompañan, y sabemos que la compañía también es fundamental para las personas que no sabemos vivir en soledad. Si soy una persona a quien le cuesta vivir en soledad, pues también aquí se vuelve fundamental o destacada la presencia o la compañía de otro ser viviente. Por eso aprender a relacionarnos con esos seres vivientes desde edades tempranas ayuda o nos habilita para poder desarrollar cuidados, atenciones con ellos, y ya en otras etapas del desarrollo evolutivo nuestras, saber cómo nos podemos ir integrando con ese ser que está en nuestro hogar. Si nos altera el que ladren, no recordar, ¿no?, que en su perreidad, así como nosotros estamos en nuestra humanidad, en su perreidad o en su gatidad o en lo que sea como ser viviente, pues simple y sencillamente está mostrándonos la vida, su forma de vivir. Si ladro muchísimo porque soy un perro, pues estoy mostrándote cuán vital está haciendo para mí la vida y cuán vital la estoy recibiendo. Por eso ladro, porque la detecto, la percibo, y no es el ánimo de hacerte enojar a ti, mi dueña, dueño, amo, ama, o como quieran decir, sino estoy en mi perreidad, en esa otra forma de existir en el mundo. Y esa forma de existir en el mundo no es nada más para ti, ser humano, es también para esos otros seres vivientes con los cuales tenemos que aprender a compaginar. Si se van esos seres queridos y nos dejan ese hueco, ese vacío, esa ausencia o esa conciencia de lo desafiante que le resultará a la mente ocupar ese espacio ahora con los recuerdos, entonces vivir estas tristezas o este dolor merecería el encontrar estos rituales o encontrar estas formas para interiorizar el dolor. Y atentos, porque si se mantiene esa tristeza o ese dolor en un pequeñito, en un adolescente, en un adulto, en un adulto mayor, no hay que dejar que continúe el duelo. Porque si continúa el duelo sobre nosotros, entendido desde su etimología, el dolus, si continúa ese dolus, ese dolor sobre mí, vaya que sí me podría desgastar o deteriorar muchísimo el sentir esta sensación constantemente. O si no lo vemos desde el deterioro de una tristeza o el deterioro de una emoción, lo puedo ver desde estas desilusiones. Pero ¿cómo es posible? Si yo te cuidé, yo te atendí, yo te di todo, ¿por qué te vas? ¿Por qué mueres? Si tienes unos meses, si tienes un par de años, si todavía te faltaba vivir, si te atropellaron, si a lo mejor no me di cuenta de que te atragantabas con algo, también como mascotas, porque no hay que tener ahorita el atragantamiento solo en los niños, que llega a ser habitual, o en algunas personas que podemos pasar por eso. También estos otros seres atraviesan situaciones muy cercanas a lo humano y nos puede desilusionar el no haber estado allí para ti, el no haber tenido conciencia suficiente para percatarme de que también dependías de mí, porque puede ser que tú no tengas tanta potencia para imponerte a la vida como yo lo he hecho como ser humano.
A lo mejor tú en esa dependencia que en algún momento necesitabas, me llevaste a ver que pude haber estado más a tu lado, pero pues la vida no me dio. ¿Por qué? Porque también dentro de lo que vemos en logoterapia, hay un plano en el que reconozco que no puedo abarcarlo todo, no soy abarcativo. Los dioses lo abarcan todo, el ser humano abarca solo unas cuantas partes. Y si en eso veo que por irme de vacaciones o por haber salido rápido y no haberte atendido, al regreso ya estás inerte, sin movimiento, estás estático, inmóvil, pues sí, puede generarnos esa desilusión, el que ya no esté a nuestro lado, ese ser irrepetible. Y también, como nos puede deteriorar esas tristezas o esos dolores, como nos puede desilusionar el ver que por más que lo intentamos, no podemos mantener supervivientes a nadie, ni a los humanos mismos. También el sentir la ausencia nos puede generar un duelum. Esa sería otra acepción del duelo. El duelum, la batalla, la lucha, el conflicto, el combate que desarrollamos con nuestro pensamiento. Eras tan hermosa, tan hermoso, me cuidabas, estabas aquí a mi lado cuando yo me desvelaba haciendo tareas, cuando me desvelaba estudiando, cuando salíamos a pasear después de una lluvia, cuando salías conmigo porque me habían regañado en casa, o cuando conmigo estuviste y yo estuve en un divorcio, en una separación, o estuviste conmigo en mi recuperación tras un tratamiento o tras la muerte de un ser amado. Y ahora, ¿cómo es posible que no haya podido hacer más desde toda esta grandiosidad que tiene el ser humano y que cree que lo puede todo, ¿no? También en esas muertes de mascotas reconocemos que no podemos con todo y puede llegar todo este conflicto. Desde esa perspectiva también es importante que en la muerte de una mascota nos acerquemos al dueño o dueña para ver cómo lo está experimentando. Porque por encima de que sea niño, adolescente o adulto mayor, ese ser existente va a provocar algo en nosotros ante su falta y hay que verbalizarlo. Desde ahí también podríamos ver cómo entiende el otro ser humano la experiencia de muerte. Si la entiende como algo difícil, para lo cual ya me estoy habilitando, o lo veo muy difícil y nunca voy a estar lista o listo para este tipo de procesos también. Amablemente, desde su forma de existir de otros seres, desde ahí también nos enseñan a lo que nos podría ocurrir una vez que llegue otro tipo de muertes. La mascota también nos permitiría verle como un acompañante existencial. Ese acompañante existencial nos puede generar mucha conciencia porque va a estar para nosotros presente sin reserva. También es de los pocos seres que están para nosotros sin un ánimo de juzgarnos o cuestionarnos como decíamos. Son seres que estarán allí sin condiciones. Son seres que estarán allí también ante todo y en todo lo que nosotros experimentemos. Van a estar en nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras sorpresas, nuestros duelos, nuestros conflictos, nuestros deseos de renunciar a la existencia, nuestros conflictos por tratar de continuar en la existencia, allí van a estar observándonos muchas veces. Ahorita no lo sé si, porque apenas vi el video hoy justamente en este ánimo de tener como información actual para ustedes. Veía, se los describo para que vean cómo están presentes sin reservas. Tal vez ya vieron ese videito. Veía cómo le presentaron a un gatito el video en un celular. Le presentaron unas palabras, me parece, de esta persona o una imagen de esta persona y el gatito, aunque ustedes no lo puedan concebir, empieza como a observar y a escuchar lo que está en ese celular. Ese ser que está en el celular ya había fallecido. Si recuerdo bien el contexto, mostraban cómo se le había presentado a una mascota a su ser ya fallecido. Y la mascotita, el gatito, se empieza a acurrucar y empieza a abrazar lo que es el celular. Qué curioso, ¿no? Porque el hecho de escuchar o tener presente una voz en esta memoria, tener esa voz muy definida, muy nítida, o en eso que está observando un gatito, este movimiento, esta voluntad incluso
perruna o gatuna, también nos hace ver que esas son otras formas de entender la existencia, de entender el vínculo. Aunque no lo pueden entender desde este plano racional, nos muestran o nos manifiestan que están sin reserva, o están en la propia vida o están en la propia muerte con nosotros. Si yo ahora en esta interacción que tendré con mi mascota, le puedo observar como un ser que estará sin reservas para mí desde su forma de existir, también eso se vuelve algo hondo o profundo hacia lo que es el entendimiento existencial. ¿Por qué? Porque si ese otro ser es capaz de estar aquí para mí, ¿qué me está ocurriendo a mí desde esta conciencia o esta razón que a veces no me permite alcanzar esos grados de estar para alguien sin reserva? Ustedes saben que los seres humanos muchas veces somos revanchistas, somos orgullosos, somos seres que con que nos hagan una, como popularmente decimos, es suficiente para ya no entregarnos sin reservas a los demás. ¿Por qué no aprendemos también de esas otras formas donde otros seres están sin reserva para nosotros? Están, como les decía, en esta salud y enfermedad. En la imagen pueden ver a una adulta mayor que quizá también está observando que esa mascota o ese ser le esperó. Hay películas también que nos hablan de toda esta conciencia que tienen las mascotas, donde podemos irnos por largos tiempos y a nuestro regreso también observan o nos reconocen, saben quiénes somos, a su manera saben quiénes somos. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar también ese estar sin reservas para todo lo que para nosotros resulta significativo? Entonces ahí van a estar presentes sin reserva, van a estar presentes las mascotas también para resguardarnos, y en muchos sentidos lo pueden ver desde estas violencias que puede haber al interior de un núcleo familiar. Esa mascotita puede atacar al violentador, la violentadora, llámese padre o madre sobre un hijo, hermano o hermana que está sobre otro ser, abuelo o abuela que también están en el ataque de alguien que los animalitos o las mascotitas perciben como allegado, perciben como el defendido. Entonces nos van a resguardar ante una violencia o también nos van a resguardar ante este dolor que ellos perciben. Cuando nos ven conmovidos, compungidos, cuando nos ven decaídos o cuando intuyen o perciben que algo está siendo diferente, nosotros van y se acercan, lamen o se acurrucan, empiezan a tener como el movimiento donde tratan de como vitalizar o animar a uno, y no nada más hacia los seres humanos, también ustedes lo han podido ver seguramente con otros de su misma especie, van, los mueven, se percatan, son conscientes. No son conscientes reflexivos como nosotros, pero sí son conscientes. Entonces, como les decía al principio, si ellos son capaces de humanizarnos o sensibilizarnos, ¿qué nos está ocurriendo acá en la cognición o en la razón? Donde creemos que, ay, por Dios, coexistir con una mascota no tiene nada de interesante. Bueno, lo único que nos hacen ver a algunos es el rasgo de personalidad narcisista, o nos hacen ver el rasgo de personalidad egocéntrico, o nos hacen ver el rasgo de personalidad límite, o nos hacen ver el rasgo de personalidad etc, etc, etc. Donde algunas personas tienen una incapacidad para involucrarse emocionalmente o afectivamente con otro ser viviente. Entonces nos van a resguardar en violencias, en dolores o en sensaciones que ellos también vean. Se vuelven como ese lugar que nosotros podemos ocupar, en el cual ellos se vuelven como este Caronte, ¿no? No sé si ustedes lo ubican, que es este perro que cuidaba también en nuestra partida hacia otro mundo, hacia el inframundo. Ahí va un perro también cuidando lo que es nuestro camino, va cuidando nuestro rumbo. O en la civilización egipcia ustedes tendrán presente estos gatos, ¿no? Que también son seres divinos o seres a quienes se honra. ¿Por qué? Porque tienen una función hacia el ser humano. Entonces, desde otras civilizaciones, desde tiempo atrás, si ya se les ha dado connotaciones o en estas formas de honrar también, donde a muchos de ellos se les honra en su propia forma de concebir. Actualmente, en el siglo XXI, que nos está ocurriendo que no somos capaces de interactuar con ellos. También estos conceptos que ahorita les menciono, este resguardo, por ejemplo, lo pueden llevar hacia el doliente, hacia quien está experimentando la muerte de un doliente, pueden indagar ese punto. ¿Cómo es el resguardo
o cómo aparecía el resguardo con la mascota. ¿Por qué? Porque las mascotas pueden ser ese refugio cognitivo, tú sí me entiendes, tú no me juzgas, o pueden ser ese refugio emocional, yo sé que tú sí vas a entender mis tristezas, tú no me vas a decir nada si lloro en este momento o si muestro mis miedos. Así lo pueden también ir entendiendo con las personas dolientes, con las personas cercanas que están bajo esta ausencia de una mascota. También podría ser entendida en la actualidad como la primera de las muertes que vamos a vivir muchos de nosotros. Antes se pensaba que el adulto mayor, el abuelo o la abuela, era el primero que se iba a ir de la existencia, ¿no? Afortunadamente, ya en lo que se hace dentro de la literatura o la bibliografía tanatológica, se ve que no es así. Muchas veces las mascotas son las primeras que nos van a enseñar lo que es esa experiencia de ausencia. Entonces, si lo vemos así, como el que la muerte de una mascota será una de las primeras, perdón por la redacción, ahí hay un error, será una de las primeras muertes del ser humano, también hay que ver cómo empezamos a entender lo que es ese fenómeno mortuorio. Porque desde ahí, ustedes lo han escuchado o lo han visto más en el presente, apenas también ayer lo veía, hay ya como algunas miniaturas que se hacen, unas domesticaciones, se empiezan a hacer ya unos trabajos artesanales, manuales, en el cual se trata de recrear en miniatura lo que es a ese ser que ya no está, para que lo tengamos quizá en nuestros propios hogares o para que los tengamos ahí en esos lugares que ocupaban, como una especie de tributo o como una especie de memoria. El tributo hacia ti porque me di cuenta de todo lo que me hiciste crecer, aprender o desarrollar como ser humano. Entonces, por ello mismo, te guardo este espacio. No puedo hacer algo más por ti. Si ya no te puedo tener vitalmente a mi lado, sí te puedo tener desde esta domesticación. Y también desde ahí, la mente, acuérdense, la mente puede conservar un tanto de lucidez o puede conservar cierto autodominio para no caer en estos planos incluso delirantes, ¿no? De ver una disrupción, una ruptura con la realidad y en la que nosotros nos metamos en un contexto que no es real para muchos, quienes estamos en cierta lucidez, porque tal vez no sabemos aún cómo trabajar con esas muertes. Estos animalitos, estos seres de orden inferior, estas mascotitas, estos otros seres que nos acompañan en la existencia, también nos ayudan a entender lo que iremos atravesando posteriormente y desde ahí podemos nosotros honrar o darle mayor mérito a su aparición. Ténganlo también como una consideración. Pequeñito, pequeñita, esta era tu primera mascotita, o el adolescente, cuánto tiempo estuvo en tu vida esta mascota, o el adulto, qué significa para ti el haber visto la muerte de ese ser que te acompañó por muchos años en la vida, estuvo para ti como un refugio, como un resguardo, estuvo allí para protegerte, para hacer tantas cosas, o en el mismo adulto mayor. Ir viendo cómo definen esa presencia también nos ayudará a que gestionen lo que es su proceso de duelo. Voy a dejar, yo creo, las siguientes ideas un poquito en general porque ustedes lo saben, 60 minutos no son suficientes para una temática, pero voy a tratar de dar algo de contexto. Y aquí está lo que creo que es más necesario de saber para nosotros como seres humanos, que la mascota es un ente humanizador. ¿Quieres humanizarte, sensibilizarte o quieres que otros seres de tu propio núcleo se humanicen, sean más sensibles a la existencia? Necesitan convivir con una mascota. No es nada más convivir con el mundo, no es nada más convivir con las personas, es aprender también a convivir con otros seres vivientes. Si yo descarto eso, me estoy deshumanizando, o estoy quitando en algún momento la posibilidad de seguir evolucionando. Por ahí se ha visto que el ser humano hasta 2021 ha estado en procesos de evolución. Se ha cuestionado mucho que a inicios del siglo XX, en las guerras mundiales, parecería que ahí ya llegamos a un tope de evolución y ya estamos entrando en la involución. Ahora
les va a sonar simpático, pero ténganlo en su mente. Si yo opto por relacionarme con tecnología, si yo opto por relacionarme con redes sociales, si yo opto por relacionarme con las cosas, seguramente eso me va a deshumanizar en algún momento. Ya hay algunos estudios, algunos libros incluso extranjeros que nos hablan de ese plan, de los trastornos que están generando en las emociones y en los propios comportamientos por estar dedicando más tiempo a lo tecnológico o a los objetos, las cosas. Y si siguiéramos un poco bajo esa perspectiva de dar espacio a relacionarnos con aquello que es superficial o artificial, entonces sí, vamos a tener problemas con lo que son nuestras emociones posteriormente. No hay nada mejor, dicho desde algunos puntos psicológicos o algunas teorías psicológicas, no hay nada mejor que aprender a relacionarnos con lo viviente. Si no lo quieren ver desde mascotas o personas, váyanse a la naturaleza, porque también en la naturaleza está lo viviente. Entonces, con lo que les digo mucho en otros lugares, esa lluvia, esa luna, ese sol, esas estrellas, ese mar, ese río, todo aquello, ese árbol, esas hojas, esas flores, todo lo que te muestra su vitalidad o su organicidad, aprender a relacionarte con ello es más humanizante que el aprender a relacionarte con otras cosas de las cuales no vas a obtener nada. Las cosas, los objetos ya son figuras terminadas, concluidas, acabadas. Ya una vez que las vemos, las podemos desechar. Es como un teléfono. Lo conocemos y una vez que ya sabemos que lo dominamos, lo desechamos y lo reemplazamos. Y no nos va a generar ningún conflicto el decir, ahora tengo otro teléfono, a lo mejor más funcional, más vanguardista que el anterior. No va a haber allí ningún dolor, no va a haber ningún duelo. Pero en los seres vivientes sí va a haber dolores, va a haber duelos. ¿Por qué? Por todo lo que nos legan, todo lo que nos heredan. Y cuando aprendemos a recibir todo eso, esa mirada de ese otro ser viviente que a lo mejor nada más nos estaba esperando para llegar a casa, o que estaba allí rondando en el patio y no se contentaba hasta que no veía nuestra presencia, o esa mascotita que en su ronroneo nos hace despertar y nos hace ver que todavía estamos en la oportunidad de coexistir, o esos pajarillos que escuchamos en algún lugar y decimos qué maravilloso es escuchar esto porque es la vida misma, o ese sol o lo que quieran, todo eso es humanizante, eso es sensible. Todo eso llega o apertura todo este plano biológico, todo este plano emocional. Si no lo vemos desde esas perspectivas, nos estamos quedando también cortos en lo que es entender a profundidad la existencia, o nos estamos quedando cortos en nuestra cosmovisión. A partir de observar a estos seres como entes humanizadores, también desde ahí vamos a poder saber más desde nuestras propias emociones hacia el otro, porque claro que si yo también me alegro, me contento mucho cuando veo nuevamente a mi mascota, o si yo me entristezco muchísimo cuando veo en su enfermedad a mi mascotita, eso está haciendo que yo esté consciente de mis emociones. Sé lo que me pasa cuando tú estás en padecimiento o en aflicción. Si no reconozco que todo esto me puede pasar en algún momento de la vida, voy a dejar toda esa posibilidad oculta sin descubrir, y cuando me llegue una experiencia de duelo o algo confrontativo después, quizá no voy a saber cómo enfrentar o cómo atender esto que resulta novedoso en ese instante. Esos son los regalos que también nos dejan las mascotas, el hacernos más humanos y en la posibilidad de que podamos coexistir con muchas especies, con muchas mascotas, cuidarles, protegerles. También desde ahí un día diremos qué estimulante resultó para mí el poder estar a tu lado. Y también las propias mascotas les favorecemos, ¿no? En sus emociones, cuando hacemos cualquier cosa con ellos, ¿no? Desde un juego, desde un paseo, etcétera, también ellos se emocionan. A lo mejor ellos no son cognitivos como nosotros, pero sí son emocionales. Y desde todo ese desarrollo emocional que nos manifiestan, también nosotros podemos aprender de las emociones. No olviden, la mascota es un refugio, es un defensor y es un aliado. Muchas veces nosotros querríamos observar esto en las personas. Y a veces las personas mismas nos dicen, yo ya no voy a ser tu refugio, ni tu defensor, defensora, ni tu aliado, ni tu aliada. Olvídate de mí. La mascota, volvemos al punto inicial, es ese ser incondicional
ese ser sin reservas que no nos va a juzgar y nos va a estar recibiendo lo mejor que puede durante su corto lapso de vida, porque también muchas mascotas tienen un lapso de vida corto y hay que aprovechar también ese momento para poder compartir. Esto en adultos mayores creo que merecen también ustedes desarrollarlo si así les es fructífero. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando somos adultos mayores también ya nos sentimos a la deriva. Ya no hay en dónde o en quién refugiarnos. A veces nos despojaron los propios hijos de la casa o nos corrieron de la casa, nos llevaron al abandono. Ahí hay que ver qué tanto le puede ofrecer a un adulto mayor la presencia de una mascota. También son defensores, ¿no? Con todos estos videos que se viralizan, se puede observar cómo el adulto mayor también, por eso muchas veces la señora de los gatos, como hasta llegamos a burlarnos de eso, o la señora de los perros, el señor de los perros, no nos damos cuenta de que ellos los tienen justamente porque les protegen, les defienden, y el adulto mayor es una persona vulnerable. No es nada más que quieran tenerlos como un accesorio, es porque también reconocen que están allí dándoles otro modo de sentirse sin tanto riesgo. Si a veces la misma sociedad nos olvidamos de ellos y los apartamos o los maltratamos, las mascotas parecería que son más sensibles o hasta, entre comillas, ¿no?, más humanas que el mismo ser humano. Por eso aprendemos mucho de ellos. Y en los aliados, eso es para llevarlo a la siguiente diapositiva, que es con la que estaría cerrando. También estos animalitos, estos seres de orden inferior, dicho por Aristóteles, reitero, también desde ellos nosotros hemos aprendido a trabajar con otras situaciones mentales. De ahí a que desde el 1990 hacia la fecha se haga un gran trabajo en terapia asistida con animales, en Europa principalmente, de ahí hemos aprendido. Se han convertido en promotores del manejo de estados psicoemocionales en el ser humano, porque cuando estamos próximos a una intervención quirúrgica o a un procedimiento que sí pone en riesgo nuestra vida, o estamos en depresiones, o estamos en estados ansiógenos, etcétera, etcétera, la presencia de una mascota, por registros fisiológicos que se hacen, nos hace ver que esa presencia nos dota de muchísima calma. Y gracias a esa calma que experimentamos, también hay algo en este otro ser viviente, en este ser que coexiste conmigo, que a mí me alivia o a mí me serena. ¿Por qué no me produce esto otro ser humano? Y si este alguien, lo vamos a decir muy certeramente, ¿por qué ese ser viviente no te juzga, simple y sencillamente? ¿Por qué ese ser viviente te acepta tal como eres? Con todos tus fallos, con todas tus deficiencias, te acepta así. Y para ese otro ser eres una compañía y se da cuenta de tu presencia y por eso está contigo, está a tu lado, te busca. Ahí hay una voluntad perruna, gatuna o de otro corte, y en su voluntad, en su forma de estar en el mundo, también quiere estar contigo. Y cuando uno se sabe aceptado, cuando uno se sabe no rechazado por otro, también eso nos genera tranquilidad o, como decíamos, ¿no?, calma, quietud, alivio. Sé que al menos para ti no soy el inútil que no aprobó un examen, o sé que para ti no soy ese incapaz de hacer las cosas bien o como lo hacen otros hermanos, como lo hacen otras personas, ¿no? Está ahí para nosotros sin condición. Esas mascotas generan como esta estabilidad psicoemocional, porque no nos juzgan, reitero, y también porque nos hacen reconocer otros estados emocionales con nosotros. Es como si dijéramos, veo que estás ya con edad avanzada, un perrito, un gatito, un canario, una tortuguita, quien sea. Vamos a caminar, vamos a seguir en este mundo tú y yo, acompañándonos, entendiendo esta nocturnidad, acompañándonos a nuestra manera, porque el fenómeno mortuorio va a estar para los dos, pero nos estamos acompañando a nuestra manera. Entonces, por encima de lo que podría ser el beneficio que dé para un procedimiento quirúrgico o para una condición psicoafectiva, más allá de sus beneficios, si nosotros podemos entender que estamos aquí vinculados o estamos relacionados, como le mencionaba en la primera diapositiva, entonces nada mejor que llevar al máximo de la experiencia
esas otras formas de conocernos y de conocer lo que está allí. Si un día ellos no estarán o no estaremos para ellos, qué mejor que aprovechar ese tiempo, que aprovechar este momento. Tal vez en algún momento sintamos que podremos reemplazar a un perrito, ¿no? Porque este perro se parecería mucho a otro perro, pero como el ser humano se da cuenta de que no es así, por eso también les ponemos nombre, ¿no? Para darle su particularidad, su singularidad, y tú no vas a ser como otro. O bien el que llega me va a recordar a aquel o aquella mascota que ya no estaba, aquel o aquella por el término de macho hembra, ¿no? Y desde ahí también se ha visto que en varios momentos, y esto a lo mejor va a sonar un poquito dramático, pero así se ha visto, muchas veces las mascotitas son las últimas que sí están para nosotros, en nuestro último suspiro, en nuestro último aliento, o buscan ese espacio en el cual cobijarse a nuestro lado porque también sienten de nosotros que somos su protector o fuimos sus guardianes, así como ellos en algún momento fueron nuestros guardianes. Si la muerte de una mascota la disminuimos o la infravalorizamos, hay que quedarnos con que algunas personas no estamos listas para entender lo hondo de la existencia. Y a lo mejor vamos más tranquilos o tranquilas pensando que las personas son lo más importante. ¿Ok? Son otras formas de ser en el mundo. Si hoy abrimos ese canal, vamos a conocer muchísimo más de nosotros como seres humanos, nos haremos más sensibles, empáticos y relacionales. Si antes no hemos tenido esa oportunidad, no lo descarten. Desde hoy podemos entender más a otro ser. Y si ese ser también nos ayuda a desarrollar más de nosotros como individuos, pues quizá estamos cumpliendo con todo lo que forma parte de la existencia una vez que nos encontramos aquí. Ese ser también nos va a cuidar muchas veces, aunque ya no estemos en la casa. Va a cuidar que nadie entre a nuestra habitación, va a cuidar que nadie deshaga nuestras cosas. Se ha visto también en los propios funerales que no dejan que alguien se acerque al féretro, o si lo ven también desde los planos de la milicia o los planos de lo militar, etcétera. También tenemos un caso de Frida, ¿no? Aquí se vuelven esos buscadores o se vuelven aquellos que tratan de rescatarnos, y creo que son de los que más nos rescatan de la existencia o más nos rescatan del dolor que nos generan los mismos seres humanos. Y pues espero que esto que hoy traje para ustedes sea vía o sea abono, algo que fertilice para poder entendernos de otras maneras. Por favor, no se vayan, vienen en un momento a darles más información y como se los digo en todos momentos, ojalá y de esto saquemos algo más y que esto nos haga más humanos, ya que parece que a veces estamos más en lo inhumano. Cuídense mucho, estén muy bien.